Comparación de perspectivas sobre el honor y el matrimonio según Brenda Ortiz Loyola en su ensayo académico. Bodas de sangre de Federico García Lorca y Puñal de claveles de Carmen de Burgos. Dos versiones de una misma historia. Presentación por Etan. Introducción. En estas notas se discuten dos obras literarias, Bodas de sangre de Federico García Lorca y Puñal de claveles de Carmen de Burgos, que están basadas en el mismo crimen real ocurrido en Níjar en 1928. El objetivo de este estudio es comparar la perspectiva masculina presentada por Lorca con la perspectiva feminista adoptada por Burgos. Ambos textos exploran las tensiones entre la cultura patriarcal y la realización individual. Similitudes y diferencias en la ideología política y social. Ambos autores estaban políticamente activos y tenían un fuerte compromiso con el gobierno republicano. Lorca buscaba educar al público a través de su compañía de teatro, mientras que Burgos utilizaba sus escritos para educar a las mujeres sobre sus derechos. Diferencias en el estilo de escritura. Lenguaje y tono. Burgos utiliza un lenguaje sencillo para promover el cambio social, mientras que el lenguaje poético de Lorca hace que su obra sea más difícil de entender. Burgos se enfoca en el impacto social de la representación literaria, mientras que las novelas escritas por hombres de la época se centraban en cuestiones filosóficas y técnicas, narrativas innovadoras. Finales diferentes y perspectivas sobre el futuro. Representación de los finales. Burgos rompe con el final tradicional en el que las mujeres son castigadas o confinadas, en su lugar ofrece un futuro esperanzador para su protagonista. Lorca, influenciado por su visión fatalista de la vida, presenta un final trágico que refleja las rígidas estructuras sociales de España. Simbolismo y determinismo. Simbolismo en Bodas de sangre. Lorca utiliza símbolos como el cuchillo, la canción de cuna, la luna y la muerte para crear un sentido de fatalismo y tragedia. Estos símbolos refuerzan la idea de que los personajes son víctimas de las rígidas estructuras sociales que los gobiernan. Simbolismo en Puñal de claveles. Burgos utiliza símbolos como el toro, las flores y los cuchillos para representar la pasión y el deseo. Estos símbolos se asocian con las emociones positivas y las acciones de los personajes, resaltando su agencia y su capacidad para dar forma a su propio futuro. El papel del matrimonio y el honor. El matrimonio como institución utilitaria. Ambos autores critican la naturaleza utilitaria del matrimonio en sus obras. En Bodas de sangre, el matrimonio se retrata como un medio para consolidar la riqueza y mantener el estatus social. En Puñal de claveles, el matrimonio se representa como una forma de asegurar la estabilidad económica y el prestigio social. El papel del honor. Lorca explora las consecuencias destructivas del honor en una sociedad patriarcal, donde conduce a la violencia y la tragedia. Burgos reconoce los peligros del honor, pero presenta una visión más optimista en la que los instintos naturales y los deseos de los personajes triunfan sobre las restricciones sociales. En suma, esta comparación de perspectivas sobre el honor y el matrimonio entre Brenda Ortiz Loyola, representada por las obras de Federico García Lorca y Carmen de Burgos, revela la riqueza y diversidad de enfoques en la literatura española del siglo XX. Mientras Lorca expone una visión trágica y determinista de la vida y las estructuras sociales, Burgos ofrece una perspectiva más optimista y feminista, destacando la agencia de los personajes y la posibilidad de un futuro esperanzador. Estas diferencias y similitudes en sus obras muestran la complejidad de las cuestiones de género, honor y matrimonio en la literatura y la sociedad de la época. Fin. Comparación de perspectivas sobre el honor y el matrimonio según Brenda Ortiz Loyola en su ensayo académico. Bodas de sangre de Federico García Lorca y Puñal de claveles de Carmen de Burgos. Dos versiones de una misma historia. Presentación por Etan.